Hola amigos, ¿cómo están? Tenemos otra vez la oportunidad de compartir la palabra del Señor y eso es lo que vamos a hacer. Estábamos analizando un poquito el Evangelio de Lucas. Habíamos concluido el capítulo 17, nos tocaría empezar el capítulo 18. Y el versículo 1 del capítulo 18 dice, se refiere a una parábola, el título que le han puesto en la Reina Valera 60 es la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola. Fíjense que la idea que nos da esta introducción, también les refirió Jesús, nos está indicando que el auditorio sigue siendo el mismo, que la ocasión sigue siendo la misma, que el final, el último pasaje del capítulo anterior, del capítulo 17, donde habíamos visto ciertas consideraciones respecto de la venida del reino de Dios. Habíamos hecho un par de consideraciones al respecto. Vimos el reino de Dios escondido en primera instancia, todavía en forma de proyecto, con la venida, todavía la venida de Cristo, pero todavía sin su sacrificio, cuando les está hablando y les dice, está entre ustedes, pero todavía no lo perciben. Vendrá el momento en que el Hijo del Hombre sufrirá y tendrá que sufrir mucho y padecerá, haciendo referencia a su sacrificio. Y después Jesús, en el final del capítulo 17, ya nos habla del reino de Dios cuando realmente se ha manifestado, porque todo este tiempo está escondido, solamente se percibe por medio de la fe. Solamente lo habíamos ido a ver un poquito el Evangelio de Juan, capítulo 13, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, donde para ver y para participar del reino de Dios se necesita una operación interna de transformación que solo la hace Dios en el corazón de las personas, que se inicia con el arrepentimiento. Ahí lo llama el nacer de nuevo. Pero después Jesús nos habla en el capítulo 17 de la venida con poder, gloria, así como un relámpago donde todo ojo le verá y donde ya no vendrá con misericordia, sino vendrá como juicio. Entonces, así será el día del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Dice que estarán haciendo vida normal, todo el mundo haciendo vida normal, haciendo negocios, casándose, yendo, viniendo, y caerá sobre ellos destrucción repentina. Y les hace una advertencia y le dice, en aquel día, cuando estén en la azotea, estoy leyendo el versículo 31 del capítulo 17, en la azotea y sus bienes estén en su casa, no desciendan a tomarlos, y el que esté en el campo no vuelva hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, haciendo referencia al hecho histórico relatado en el Génesis, ¿no? de Lot y la mujer cuando huían de la ciudad de Sodoma. Todas esas advertencias que Jesús da así juntas, yo creo que habrán inquietado el corazón de los discípulos, de todos los oyentes, pero básicamente a los que Jesús se estaba refiriendo en este pasaje, en ese capítulo que arrancamos ahora, el 18, es específicamente a sus discípulos. Estaban los fariseos ahí, pero Jesús les habla a sus discípulos y les dice, también les refirió una parábola. Jesús les refiere una parábola y ya nos dice sobre qué es la parábola, es decir, hace ya una interpretación previa del significado de la parábola y del objetivo de la parábola. La parábola es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuando habla de no desmayar, hace referencia al temor, el desmayo que produce el temor. Por eso tiene que ver con el capítulo anterior, por eso estaba haciendo un pequeño repaso, porque tiene que ver con la inquietud que puede ser que les haya quedado a los discípulos al escuchar estas palabras proféticas de Jesús respecto de su segunda venida, de su venida ya en gloria para juicio de las naciones, ¿no? Y para vindicación y reivindicación de los escogidos, de sus hijos, de los que sí han logrado formar parte, ver y participar de su reino. Entonces dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús va a plantear con esta oración, y lo ponemos a manera de resumen general, que el remedio para el temor, el remedio para la inquietud de lo que va a pasar, de lo que no sabemos, de lo que realmente nos produce miedo,
el remedio es la oración. Y no una oración simple, sino una oración perseverante. La perseverancia, lo dice claramente, la necesidad de orar siempre, es decir, de perseverar en la oración y no para no desmayar. Ese es el remedio. El remedio para el temor es la oración. ¿Y qué es la oración? La conversación con Dios. No es un rezo, no es un rito, no es una fórmula religiosa, es simplemente ir a la presencia de Dios. Para eso se requiere de fe y de conocerle y volcarle nuestras inquietudes y nuestras necesidades al respecto. Y Él nos trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, entonces, ya sabemos el objetivo de esta parábola. Y comienza la parábola. La parábola, en el versículo 2 del capítulo 18, nos hace la descripción de un juez. Un juez completa muy especial. En el versículo 3 nos da la descripción de una viuda. Después, en el versículo 4, vuelve a hablar del juez y la actitud del juez. Porque en el versículo 2 lo describe, en el versículo 4 nos habla de la actitud del juez en consecuencia de esa descripción. El versículo 3 nos habla de la viuda y en el versículo 5 el resultado, cómo termina desenvolviéndose toda la parábola. Dice así el versículo 2, diciendo, empieza la parábola, había en una ciudad, es una parábola, así que no hace falta mencionar una ciudad en especial, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Bueno, esto es un problema general en todo el mundo, pero para entender un poquito qué significaba en la mente de los que estaban escuchando, en la cabeza de los que estaban escuchando en ese momento, tenemos que mirar un poquito, podemos ver un poquito en la historia, en Segunda Crónicas, donde Josafat nombra jueces en Segunda Crónicas, en el capítulo 19. Dice que habitó pues Josafat en Jerusalén, versículo 4 estoy leyendo, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte, recorría todo el país. Y puso Josafat jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, y esto es importante porque eran los principios que debían regir el trabajo del juez. Y dijo a los jueces, miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con ustedes cuando juzgan. Sean pues con vosotros el temor de Jehová. Miren lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción, ni parcialidad, ni acepción de personas, ni admisión de soborno. Cuídense, porque era lo normal. Los jueces siempre eran así, eran personas que tenían un poder, y que pasa siempre en todo sistema judicial, tienen un poder especial, ellos determinan la inocencia o la culpabilidad o el derecho o no de una persona. Entonces se presta al hecho de que las personas puedan pagarle, favorecerlo de alguna manera para que el juez falle, emita un fallo a favor de alguien o en contra de alguien. Así que ya en Jerusalén estaba esto, en la ley por supuesto. Entonces, el temor de Jehová, yo leo este pasaje básicamente porque para el judío la justicia y el trabajo de un juez tenía el respaldo, o tendría que tener el respaldo, o tendría o tiene una visión especial de Dios sobre su trabajo, porque implica el trabajo de un juez que puede perjudicar de por vida a una persona, puede llevarlo a la muerte en ese caso, en ese tiempo podía llevarlo a la muerte a una persona. Así que, ojo, les dice Josafat a los jueces que él mismo nombró, miren que ustedes están con Dios y Dios no permite injusticias ni soborno. Así que por eso el pasaje nos habla de que no temía a Dios. Tiene que ver con lo que leíamos en Crónicas. El juez debía tener un temor muy especial porque él estaba haciendo el trabajo de Dios. Ustedes, dice, hacen justicia
y dictaminan sobre la vida de las personas en nombre de Dios. Debían tener un temor especial. Este juez no lo tenía. Y si, por supuesto, no temía a Dios, el cohecho, el soborno, los favores podían tranquilamente, y la injusticia podrían tranquilamente formar parte de su trabajo. Pero tampoco respetaba a hombre. Y cuando habla en el original de este pasaje de no respetar a hombre, lo que significa es que ningún hombre lo avergonzaba. Había una cosa que sí que todavía es en Oriente Medio, un insulto muy grande, decirle a alguien sin vergüenza, que no tiene vergüenza. Porque la vergüenza es el sentimiento, digamos, pesadumbroso de sentir que uno pierde la dignidad por un error, uno pierde dignidad por un error o por algo que pasó, y uno siente esa pérdida de dignidad, por eso ese sentimiento de vergüenza. Un juez no temía a Dios, hacía lo que quería, no impartía justicia, pero tampoco temía a los hombres porque no les daba vergüenza, era un caradura, diríamos, ¿no? Hoy podemos observar tranquilamente nuestro sistema de justicia y en general en nuestro sistema político y de gobierno, en todos los ámbitos, personajes como estos, ¿no? Sin temor a Dios, porque no tienen problema de ser injustos, de no ver, no distinguir entre el bien y el mal, o si lo distinguen no les importa la diferencia, no les importa el inocente, solo sus propios intereses. Y además son caraduras, sinvergüenzas, no tiene ningún hecho que le haga ponerse colorado. ¿Por qué Jesús nos pone en esta parábola este detalle? Porque nos vamos a encontrar que ante un juez así, ¿qué justicia podemos ir a buscar? Ante un juez así, cómo alguien puede pretender que haga justicia? Porque seguramente una persona así, sin algún pago de un soborno, no va a lograr su objetivo, por más derecho legal que tenga. Entonces, ahí tenemos la descripción del juez. El otro personaje es la viuda. ¿Por qué una viuda? ¿Por qué Jesús pone la viuda? Porque la viuda es el símbolo típico del inocente, del desvalido, del desprotegido, del pobre, porque tenemos que ubicarnos en aquella época en donde los recursos económicos normalmente venían del trabajo del campo que hacían los hombres. Entonces los hombres, una mujer que quedaba sin un hombre, bueno, su hijo mayor ocupaba ese lugar de sostener a la familia, de trabajar, de administrar, de negociar. Tenemos que tener en cuenta que el Medio Oriente era y sigue siendo en muchos aspectos un mundo de hombres, en donde los negocios los hacen los hombres. Entonces una mujer no tenía participación y terminaba siempre en la pobreza. Así que la viuda era el símbolo del pobre, ¿no? El huérfano, la viuda, no tenía un protector, un hombre adulto que la pudiera proteger. Además, en este caso, la viuda está puesta específicamente porque la viuda es la que siempre se le violentaban los derechos legales. Porque tenemos que entender cómo funcionaba el sistema legal en ese momento y en esa cultura. Dice, había también en aquella ciudad una viuda al cual venía al juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Quiere decir que había otra persona que le estaba reclamando o le había quitado algo que le pertenecía a ella, ¿no? Un derecho o un bien, podemos pensar tranquilamente que era algún bien material que pertenecía a la familia, que perteneció a su esposo y alguien se lo quitó. Tal vez alguien que tenía dinero para pagarle al juez para poder lograr que el juez fallara a su favor. Entonces venía una y otra vez diciendo, hazme justicia a mi adversario. Se cuentan un viajero a principios del siglo XX viajando por una ciudad de lo que hoy es Irak, en Mesopotamia, y que se asombró muchísimo cuando justamente entró a esa ciudad y estaba la cárcel a un costado, y después había una elevación con un patio donde se sentaban con muchos cojines el juez y los secretarios. Y la gente se agolpaba en el patio y era un griterío, cada uno pidiendo que se le hiciera su derecho.
Pero de repente venía gente mejor vestida y hablaba con los secretarios y pagaba las tasas, ¿no? Pagaba las tasas de justicia, que no eran más que sobornos. Así que ellos eran atendidos primeramente y después era gritos y gritos y gritos. Y había una mujer, cuenta este hombre, que gritaba y gritaba y gritaba y la hacían callar y ella volvía a gritar hasta que al final el juez dijo: ¿qué quiere esa mujer? Bueno, y ella expuso su caso. El hecho era que ella era viuda y su hijo había ido a la guerra y no podía trabajar su campo, y el cobrador de impuestos la presionaba para que pagara los impuestos y ella no tenía cómo pagar. Entonces al final el juez dijo: bueno, listo, que no le cobren los impuestos, y se terminó porque... Y él recordó esta parábola porque era un caso muy similar. Tenemos que entender así cómo funcionaban estos juzgados, ¿no? Eran lugares donde se sentaba el juez, los secretarios, que eran hombres prominentes de la sociedad, y venía la gente a gritar y a pedir justicia. No había todo un sistema protocolar como tenemos hoy, más ordenado y donde más o menos las cosas pueden ir encaminándose con alguna normalidad. En aquel momento era bastante caótico, así que esta mujer se ve que venía y gritaba y pedía, no venganza, justicia. Ella pedía justicia. Tenían una ventaja las mujeres: si bien ellas no participaban en los juzgados, siempre iba el hombre, pero una mujer podía, delante de un hombre, decir ciertas cosas a un juez o a una autoridad y salir ilesa. Hubieron casos en que hombres han dicho lo mismo que mujeres delante de un juez o delante de una autoridad y no pudieron sostener su cabeza pegada al cuello. Pero en el caso de la mujer era como que de alguna manera se las hacía callar, se las apartaba y se le daba lo que querían, ¿no? Y salían ilesas. Es más, a veces para lograr cosas iban las mujeres a insistir. En este caso Jesús pone, les hablo de todas estas cosas para que podamos tener un poquito de contexto de qué tenía la gente en la cabeza cuando escuchaba esta parábola de Jesús. Sabían cómo funcionaban estos juzgados y cómo era la obtención de la justicia. Bien, y él no quiso dar por algún tiempo, no le quiso dar la justicia, no le quiso atender, porque era una mujer, porque era pobre y porque no iba a recibir nada, no iba a ganar nada. Tal vez el adversario sí había pagado el soborno y esta mujer no le iba a poder sacar ningún beneficio. Pero, y por eso Jesús pone esta parábola, ¿no? Dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, no me importa Dios, y no me importa nada, ni tengo vergüenza de nada, es decir, no lo voy a hacer por un sentido de honor ni de responsabilidad. Sin embargo, porque esta viuda es molesta, fíjense, esta mujer viene y grita y es molesta y me molesta todo el resto, y se mete en este mundo donde no tiene nada que ver, le voy a hacer justicia, es decir, voy a llamarla a ver, voy a escucharla a ver cuál es su problema. No sea que viniendo, cada vez que yo me siento acá para trabajar, viene esta mujer y grita pidiendo justicia. Viniendo de continuo, me agote la paciencia. O sea, fíjense la motivación de este juez. No era para nada, por eso decía, no tiene vergüenza, no era para nada un sentido de honorabilidad o de responsabilidad. Era simplemente porque ya lo tenía cansado y le era una verdadera molestia esta mujer. Y de esa parábola, fíjense, del ejemplo de la mujer, es que Jesús toma a contrapartida, es decir, no nos dice que así es Dios, como este juez injusto. Lo que nos está diciendo es, si aún este juez injusto, ¿se acuerdan la parábola del amigo que vino de noche y golpeó y molestó al otro amigo que ya estaba acostado con los hijos? Dice, aunque sea, ya no porque soy su amigo, pero por su importunidad, se levantó y le dio lo que quería. Si aún así esas personas logran lo que quieren, a pesar de que no tenía oportunidad de obtener su derecho, el tipo era un desastre, el juez, completamente corrupto, ¿cuánto más? Dice. Oíd lo que dijo el juez injusto. Oigan lo que dijo el juez injusto, es un hombre corrupto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia.
¿no? Entonces, fíjense, acá hay como una contradicción. Primero nos habla de la parábola y nos dice cómo la mujer insistía, insistía, y nos da la idea de que hay que insistir día y noche en la oración. Porque la oración es la que nos va a hacer que no desfallezcamos con nuestro temor. Mientras esperamos su venida, no tenemos que temer por lo que va a pasar o por lo que está pasando. Tenemos que confiar en Él, ir a Él en oración. En ese tiempo que estamos orando, con perseverancia, nos dice que Él nos responde. Fíjense, se tardará en responderle, os digo que pronto les hará justicia. Hay como una contradicción, ¿no es cierto? Porque por un lado nos habla de insistencia, de orar noche y día, de perseverar en la oración, y después nos dice que nos contesta rápido. Si nos contestara rápido, no tendríamos que perseverar en la oración porque ya tendríamos la respuesta, ¿no? Dice, pronto les hará justicia. Es decir, la mujer, si le hizo justicia es porque al otro adversario perdió el juicio, ganó la mujer y recuperó su derecho. En nuestro caso, la justicia para nosotros que pronto nos hace es justamente el darnos la fuerza para no desmayar, el darnos lo que necesitamos realmente, ¿no? A veces nosotros pretendemos de que Dios nos dé lo que nosotros queremos y Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Esa es una diferencia. Imagínense, Jesús, por ejemplo. Podemos aplicarlo al mismo hecho de Jesús. Jesús estaba caminando a Jerusalén para ser sacrificado y morir. ¿Acaso Dios, y Jesús oraba, y Jesús clamaba a su Padre para que le dé fuerza? ¿Acaso Dios no lo vindicó? ¿Acaso Dios no respondió a su petición? ¿No lo vindicó? ¿No le hizo justicia? Podemos decir que sí. Pero también podemos decir, pero murió, pero lo mataron y sufrió. Sí, pero resucitó. Y ahí está, Dios le dio a Jesús, a su propio Hijo, lo que era necesario para nosotros, no lo que era necesario para Él. Y a veces nosotros nosotros creemos que Dios no nos responde y Dios nos está respondiendo. Siempre lo vamos a poder comprender, entender, aprovechar en la constancia, en la perseverancia, en la oración. Y fíjense cómo termina y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y acá sí otra vez nos lleva al capítulo 17, porque de eso venía hablando el capítulo 17, de su segunda venida. Ahí nos conecta otra vez. Pero cuando llegue ese momento, ¿habrá gente que tenga fe? Es decir, que pueda estar perseverando en la oración, que pueda estar en comunión con Dios. Ese es el objetivo, para no desmayar. Porque si no desmayamos y no vamos a llegar a la segunda venida del Señor firmes, vamos a haber desmayado del temor. Pero si estamos en oración, en definitiva, y para terminar, la necesidad de la perseverancia para curar el temor y el miedo a lo que viene y a lo que vendrá. Y para orar y para poder tener esa comunión con Dios necesitamos la fe. Por eso Jesús se pregunta, ¿habrá fe? ¿Habrá gente orando y buscando realmente, perseverando en la comunión conmigo, con el Padre, cuando yo vuelva? Y la respuesta la tenemos que dar nosotros, ¿no? Podemos decir que sí, digamos que sí. Pongamos en práctica esto y aprendamos de esta mujer, porque eso es lo que Jesús nos pide en esta parábola. Nos vemos la próxima. Gracias.